Bueno, una de las conclusiones, sin lugar a duda, los teólogos se han desgastado bastante preguntándose qué llevó a Cristo a la cruz, ¿sí? A esa muerte ignominiosa. Y hoy podemos pues, concluir un poco con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, una de las razones, y es que el bien es perseguido, sin lugar a duda, el bien es perseguido, la verdad incomoda, la coherencia también incomoda. Hay cosas que no salen en nuestros diarios, ¿no? Como hoy que ustedes de pronto muchos madrugaron y quién sabe qué tanto les tocó esforzarse para salir de la casa, alistar, preparar los hijos, dejar listas tantas cosas, el día a día. Nadie lo sabe, los que les toca salir para el trabajo, los inconvenientes que tenemos de pronto en el transporte, eso no sale, pero hay muchos de nosotros en medio de ese día a día permanecemos haciendo el bien y eso no es aplaudido. A veces ni siquiera nuestros seres queridos reconocen, ¿no? Podemos a veces preparar un delicioso alimento en medio de tantas tareas y a veces ni siquiera ahí se agradece. Y hay muchas cosas que nos pueden llevar al desánimo y el Señor siempre nos dice, no, hay que perseverar en el bien. Dice el apóstol Pablo en Pisidia, dice, hermanos, empieza a hablarles un poco de la promesa, pero dicen, Jesucristo, siendo inocente, no encontraron en él ningún motivo, ¿sí? Pablo tiene que recordarles, en Cristo no encontraron ningún motivo para condenarlo, para llevarlo a la cruz, pero aún así lo hicieron, así lo hicieron. Y es ahí donde debemos, dentro de nuestra vida cristiana, y es lo que el Papa Francisco nos dice, ¿no? Yo prefiero una iglesia en salida y que se accidente, así sea. Es decir, hay que enfrentarnos a muchas realidades y por eso es que la persecución es grande, porque les decía el miércoles, nuestra vida cristiana es un combate, es una batalla y claro, cada día debiéramos al terminar y concluir las jornadas pensar y hacer este balance. Hoy fue un día en victoria. Hoy fue un día en derrota. Eso nosotros tendríamos que aprender en nuestra vida espiritual a hacerlo. Porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer y no nos van a reconocer ¿qué? En victoria. Cuando uno dijo, tuve esta tentación y la vencí. Tuve la intención y la tentación un momento de dejarme llevar por la ira, de hacer algo indebido y no lo hice, no lo hice. Eso es una victoria que nosotros tenemos que aprender a reconocerla. Pero una derrota también cuando de pronto evaluamos el día y dice, no, mire, me dejé llevar por el mal genio, estuve haciendo cosas indebidas, esto, Señor, esta derrota te la ofrezco, Señor, porque mañana oro ya para que sea un día en victoria. Y aún así, haciendo las cosas bien, sabemos que vamos a tener muchas contrariedades y personas que no van a apoyar de pronto nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento. Lo segundo que nos quiere mostrar el apóstol es recordarnos que a nosotros se nos hizo una promesa. Esos días acompañaba a alguien que tuvo un mal pasar en su vida y en ese momento de ira se dijo a sí mismo, ¿por qué Dios me ha dado esta maldición? Y fue un problema económico que no era tan grande como parecía, pero así somos cuando tenemos un mal pasar en la vida. Uno dice, es que yo no sé por qué soy tan de malas y nos damos duro y nos ahogamos en ese problema. Y yo creo que Pablo hoy nos quiere hacer caer en la cuenta que nosotros en promesa de Dios, para nosotros hay una bendición, hay una promesa de salvación, hay una promesa de eternidad. Y es ahí donde tenemos que caminar con esa promesa. En un momento de dificultad, yo tengo que apelar a la victoria del Señor. Señor, pareciera que es una derrota, pero la victoria va a ser en tu nombre santísimo. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa paz, porque lo más fácil en un mal pasar es renegar, es quejarnos, es patalear, es llorar, gritar, de pronto tirar las cosas. Y hoy debemos en esos momentos apelar a las promesas de Dios. La lectura del Evangelio nos hace entender de verdad que el Señor quiere darnos un gran lugar, una gran mansión para hospedarnos, para un día nosotros poder ser esos huéspedes en esas moradas terrenales. Y para aspirar a esas moradas eternas debemos que seguir el principio clave de un buen cristiano. Todos decimos, es que Dios es misericordioso y podemos entender mal. Dios es misericordioso con aquellos que hacen su santísima voluntad
Y por eso nos acogemos en ese camino de Dios a hacer su voluntad y le pedimos, porque Él nos pide ello, para acogernos a su misericordia. Dicen los santos que cuando uno se aleja de Dios, cuando se reniega de la fe, nosotros ya, o la persona ya no solo no puede apelar a la misericordia, sino que se está condenando ella misma a entrar dentro del ámbito de la justicia de Dios, que es muy diferente. Y es difícil hablar de este tema de la justicia de Dios, porque es Dios daría a cada quien lo que merece. Es más hermosa la misericordia, ¿sí? Decir, Dios va a ser misericordioso conmigo. Pero para que no abusemos de la misericordia, tenemos que entender que Él sí pide algo de nosotros, y es santidad. Que Él sí pide algo de nosotros, y es fidelidad. Que Él sí pide algo de nosotros, y es perseverancia. La misericordia de Dios puede ser manipulada y mal entendida, y por eso tenemos el peligro de la doble moral y del seguir haciendo lo que sea, y uno pues no tiene el temor de Dios. Entonces es ahí donde debemos pedirle a Dios esa gracia de entrar dentro de su misericordia, pero luchando cada vez. Por eso es un combate, para alcanzar esa misericordia de Dios, para que Él no nos vea con justicia, porque no nos iría bien. El Señor nos bendiga. Oremos por las benditas almas del purgatorio, por aquellos familiares y amigos que se nos han ido. Cuando lee uno este pasaje, recobra la paz, porque de pronto, mire el saludo que hace el Señor: no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. Cuando uno pierde un ser querido, cree que ya es el final de todo, es el acabose, y el Señor aquí nos dice: no, donde yo voy, les voy a preparar un lugar, y el día que llegue esa hora, esperamos gozar de esa eternidad. Eso es Pascua, esperar cielos nuevos y tierras nuevas.